como siempre, por acompañarnos en ese su programa Tiempo de Renovación. Hoy lunes, Misael María, Víctor Tineo y aquí al centro, Yesenia Castillo, con muchas informaciones. Tineo, bienvenido. Así es, muy buenas tardes, Misael. Me alegra mucho. Sí, este es un lunes maravilloso. Así es. Está lloviendo un poco, al menos que se rocíe la tierra. Combatir un poco la sequía. Por supuesto, tenemos una gran sequía y esperamos que siga lloviendo porque es necesario para la República Dominicana. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Estamos aquí de nuevo con la misma energía de siempre y renovado. Muy renovado. Sí. Como tiene que ser, ¿verdad? Claro. Y para nosotros siempre es un gran placer tener... Renovado siempre y esperanzado. Esperanzado, así mismo es. Siempre la gente pregunta por ti. Claro. Siempre nosotros, y para nosotros siempre es un gran placer y honor estar aquí. Gracias, para mí es el honor. Hay que ver qué hace Tineo y Don Pantalón los martes, porque nos dicen, ay, muy bueno el programa del martes, muy bueno el programa del martes. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene el don con Tineo? El Pantalón es una maravilla. Hoy está un poquito, bueno, me parece que el virus que anda tiene. Hay una gripe muy seria. Hay que cuidarse, hay que protegerse, tomar su vitamina C, mantener altos sus niveles de defensa. La defensa, claro. Tomar mucha agua y estar positivo y renovado. Eso sí. Tú sabes que ese virus ataca también cuando tú te sientes en tu estado de ánimo débil. O sea, que está un poco debilitado. Entonces, muchas veces uno habla del estrés y todas las tensiones que tiene la gente, y si te encuentras en un estado de ánimo que tú estás en baja, como decimos nosotros, el virus entonces se fortalece y ataca. Las puertas abiertas. Sí, porque el estrés reduce los niveles de defensa en el organismo, porque ataca al sistema de defensa, porque cuando tú estás así es porque tu sistema nervioso central no está cómodo, está incómodo, algo le está faltando al cerebro, alguna de esas cosas que son interesantes, que se puede hablar un día aquí, la serotonina, qué sé yo, que otra cosa. Tengo que hablar todo eso. Y que hay que hablar un poco de eso también. Una profesora nos decía a nosotros que no solamente el cerebro es inteligente, sino decía ella, la teoría que tiene es que el cuerpo entero es inteligente. Es cierto, el cuerpo humano es un todo. Lo que pasa es que una coordinación central que la afecta a sí mismo es. Eso es interesante. Murió ya. Sí, la profesora, excelente. Sí. Excelente profesora. Ella tenía su teoría de la inteligencia. Sí, las inteligencias múltiples. Y sobre todo la inteligencia moral. La inteligencia moral siempre hablaba. Le encantaba muchísimo a ella. Ella, un nivel de conceptualización. Una profesora... acuasiana, ella no recuerdo el nombre pero ya murió hace como 3 años. 4 años más o menos. Claro. Pero ella tenía como 70 años en la UAS. Sí, era vital. Era una institución en la UAS. Sí, hay profesores. Ella era profesora de maestría, sí. Así es, bueno. Tineo, dice Misael que no tenemos efemérides y que la vamos a deber. ¿O tú quieres que yo te diga una? Claro. ¿Tú quieres que te diga una? ¿Cómo no? No, después tú me relajas. No. Dice José Canseco que el anillo que Ale le dio, Alex que está envenenado el anillo. A Jennifer López. Que es un anillo de la infidelidad. De la infidelidad. A verdad eso no habrá que ser José Canseco es un chismoso. Eso es chisme de farándula. Yo antes seguía a José Canseco y de hecho, cuando yo fui fanática de Oakland, él estaba en Oakland. En una oportunidad. Sí, yo fui fanática cuando chiquita, pero era para ver a José Canseco. Porque estaban juntos José Canseco y Mark Maguire, que era una dupla. Y siempre ha tenido problemas. Yo creo que él fue de los delatores. Sí, los de esteroides. Sí, él fue de los primeros. Él fue conocido con esteroides. Exacto. Con toda esa etapa de los esteroides. Sí, se ha visto muchas situaciones también, José Canseco, muchas situaciones fuertes. Y se despacha con eso hoy, ese muchacho que está celebrando, que se comprometió y dice que hay problemas. Esa fue una efeméride, ¿no? Sí, definitivamente, eso sí, ¿verdad? No, en serio, en serio. Tineo, tú sabes, en estos días en que tú has estado fuera, ¿verdad? Que has estado en otras actividades. Se ha dado todo lo de... En el Hub de Santo Domingo, que es maravilloso. Maravilloso, donde se reúnen empresas de distintos lugares del Caribe y de América Latina
aquí en la República Dominicana, lo organiza la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y se intercambia, se interactúa, se hace en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y es una actividad que de alguna manera promueve el nombre y la marca país de la República Dominicana. ¿Se hacen rondas de negociación? Se hacen rondas de negocios, es excepcional, es una actividad muy bien organizada, y vienen muchas empresas de países de América Latina y del Caribe, y ahí se llegan a acuerdos. Perfecto. Y se promueven los productos de República Dominicana. Además, se promueven los productos de nuestra América en la República Dominicana. Que viva la unidad latinoamericana. Muy bueno. Es interesante porque eso es parte de la que uno ve por qué se ha desarrollado tanto los niveles de exportación del país también. Tiene que ver con eso, con ese tipo de actividades. Por supuesto. Porque están promocionando, hay muchísimos, como tú dices, países latinoamericanos de otras partes del mundo que puedan ver en nuestro país un producto que necesite, por ejemplo, porque la República Dominicana tiene condiciones excepcionales para la parte agrícola y muchísimas cosas más. Y ahí vemos incluso también que es interesante, no sé con qué tanto tiempo se ha realizado esto de manera consecutiva. Anualmente se viene realizando. Pero vemos que ya la República Dominicana ha venido teniendo un know-how, como dicen los americanos, ha aprendido. Hay áreas, va aprendiendo. Hay que decir que hay áreas que hacen un trabajo excepcional y que probablemente la gente no lo sepa, pero el Centro de Inversión y Exportación de la República Dominicana, el CIRD, hace un trabajo excepcional. Perfecto. Primero tiene toda la información, la mayor cantidad de información posible que usted necesite sobre los productos dominicanos de exportación. Pero además promueve desde este centro importantísimo, se promueve y se apoya a todas las empresas que desean venir hacia la República Dominicana. Ahí también se le explica, por ejemplo, los trámites burocráticos. Ahí me imagino yo que todo está ahí también, que hay un stand para todo. Y todo lo que tú necesitas. Cómo operan las leyes aquí en República Dominicana, qué se necesita. Te asesoran en todo lo que tú necesitas, pero además te asesoran si tú quieres exportar. O sea que los dominicanos también tienen esa oportunidad y esa posibilidad. Y se hace de una manera rápida con muchachos que son, y muchachas que son jóvenes, como le quieran llamar, que son excepcionales, que tienen una actitud y una vocación de servicio impresionante. Yo creo que la República Dominicana va bien, va por muy buen camino. Y además se está buscando nuevos nichos de mercado. Se está buscando que el país se inserte en nuevos mercados internacionales y que sus productos sean de la mayor calidad posible. O sea que el país mostró y muestra cada vez que hace este tipo de actividad lo que tú decías, que ya tiene un know-how, tiene gente que está capacitada, pero tiene gente que tiene actitud y vocación de servicio. Y las competencias necesarias. Es fundamental. Y las competencias profesionales, como tú dices, necesarias. Eso es fundamental. Qué bueno. Conocen sus leyes, esas son las cosas que uno que no se ven, pero están ahí. Que muchas veces, y eso... Podemos traer en algún momento a un joven del centro para que diga todo lo que ellos hacen. No, y sería interesantísimo saber en estos últimos años en que se realiza esta actividad, tal como tú lo dices, qué se ha logrado en términos de comercialización y de inversión también. De inversión, de compraventas de productos. ¿Cuáles productos son los que son más solicitados? ¿Cuáles productos se han logrado colocar y que han permanecido en el tiempo? Mi pyme, cualquier todas las empresas, porque para la exportación lo que se necesita, muchas veces esas pequeñas y medianas empresas son las que tienen vocación exportadora en muchas ocasiones. Son las que producen también directamente. Y a ellas hay que apoyar realmente. Así es. Hay que fortalecerlas y hay que apoyarlas. Qué bueno, porque me recuerdo que una profesora nos decía cuando se estaba discutiendo las rondas de negociaciones para llegar al acuerdo del DR-CAFTA, decía ella que República Dominicana no tenía esa vocación, como tú decías, esos niveles técnicos para llegar a un macroacuerdo como era ese, porque incluía Estados Unidos y países. Y Centroamérica. Centroamérica, países que ya tenían niveles de conocimiento por las negociaciones y acuerdos de cooperación que habían llevado a cabo durante años. Y esto fue como un acuerdo a vapor
vapor. Entonces, eso no permitía que tuviera el equipo técnico preparado aquí para saber en cuáles puntos de un determinado acuerdo o que se acordara en ese momento pudiera afectar a la República Dominicana en el futuro, y se ha visto que el DRCAFTA de alguna manera ha limitado a la República Dominicana en el desarrollo productivo, desarrollo. Las importaciones vinieron como una avalancha aquí en nuestro país, y el empresario que no le gusta invertir mucho, que le gusta, si se va a ganar los pesitos, ganárselo tranquilo, sentado, se ha acomodado, se acomodó. Y hay que reconocer que ese impulso ha venido luego que la República Dominicana se inserta en el mercado internacional, porque la República Dominicana vivía un estadio de autarquía prácticamente, hasta que llegó el PLD al poder. Perfecto. Y antes del PLD era una autarquía. Y entonces, cuando entra al escenario internacional, a vincularse con América Latina y con el mundo, la República Dominicana comienza a formar jóvenes en esas áreas, y comienza y las los gobiernos... Todas y los gobiernos, exactamente, se le dio un giro, claro. se le dio un giro al sistema educativo nacional, a nivel universitario incluso, y además porque se comenzó a que los jóvenes puedan, con políticas públicas, para que los jóvenes pudieran salir del país a formarse. Y eso ya ha creado una base que es envidiable, realmente envidiable. Eso es muy bueno, Excelente. Muy interesante, pero tenemos que discutir más profundo, como tú dices. Vamos a traer esos jóvenes, vamos a traer los jóvenes del Ministerio de Industria y Comercio que tiene y MIPYME, para que hablemos del tema de la MIPYME, y tenemos que traer a la gente de CIRD para que ustedes, la gente, el pueblo dominicano sepa todo lo que se hace desde esas instituciones, que realmente el país puede sentirse orgulloso de ellas. Excelente. Así es. Hay que tomar en cuenta también que los niveles de estabilidad que tiene nuestro país, el crecimiento del PIB, como decía el presidente Danilo Medina, que en los últimos 6 años se ha mantenido un crecimiento de un 6.6%, de alguna manera eso influye para que inversionistas puedan interesarse por colocarse en este país. Y esa actitud también de servicio, que es muy importante, y que eso viene también porque hay una dinámica y porque hay un espíritu y porque hay una sinergia de Estado. La República Dominicana se puede decir que es un Estado que tiene instituciones que funcionan. Que no es solo como se dice. No. Está más allá de ese dimi direte y de esa cosa. Vamos a ver si dimi direte y lo que se dice con relación al viaje del Procurador General de la República. Tú sabes que a raíz de lo que ha acontecido, Tineo, con la evaluación de que fue objeto la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, y las imputaciones que hacía el Procurador General de la República, él como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador General de la República realiza un viaje donde se reúne con Jeffrey Berman. Él es el procurador en el distrito de Nueva York, o sea, está con un par, o sea, ya se han dicho, o se han hecho una serie de conjeturas respecto a ese viaje. Se decía que el Procurador General de la República viajó expresamente a los Estados Unidos para solicitar la cancelación de la visa de la magistrada. Pero a ese punto se ha llegado, o sea que si a la magistrada le cancelan la visa fue producto del viaje del Procurador General de la República. Pues bien, la Procuraduría informa que ese encuentro de cooperación durante ese encuentro se conversó sobre cooperación jurídica internacional y se abordaron diferentes temas relativos al ámbito de actuación de sus respectivas instituciones, incluyendo aspectos relacionados con el combate de la corrupción, la trata de personas y los delitos de crimen organizado. Es lo que dice la Procuraduría General de la República respecto al viaje que realiza el Procurador General de la República. Nada que ver, como se dice, se informó también que se conversaron sobre buenas prácticas de lucha contra los delitos y también relativos, ya lo decía, también delitos que tienen que ver con el proxenetismo, trata de blanca, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, y explotación
explotación sexual sobre niños, niñas y adolescentes, que es algo muy importante y que a veces cuando se denuncian casos es preocupante a las exposiciones que están ahora mismo se encuentran esos niños que se dedican a actividades que no son propias de la edad, de su edad. Tineo, entonces, lo que dice la Procuraduría y lo que se dice aquí, de alguna manera como que no guarda relación. Naturalmente que hay un ambiente que todavía está tratando de aclararse, pero se aclarará. Pero el viaje del procurador responde esencialmente a ese tema, lo que él dice, porque en realidad la República Dominicana es un puente por la cercanía. O sea, que la ubicación de la República Dominicana es buenísima para nosotros estar en el ámbito fundamental, diríamos, geoestratégico y geopolítico y geoeconómico del continente americano. Y entonces eso también nos da ventaja porque nos permite estar cerca de todos estos mercados, pero al mismo tiempo del crimen. También, claro. Somos un puente para el crimen organizado y además que este crimen organizado nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras, porque además tenemos fronteras débiles. La frontera con Haití es una frontera muy débil y la frontera marítima también es una frontera débil. Para los Estados Unidos es preocupante, porque ellos es un asunto de seguridad nacional, por lo que implica lo que pudiera entrar a los Estados Unidos. Claro, y la frontera norteamericana, disculpa, siga ahí mismo, la frontera norteamericana no inician con la frontera física. Más allá las fronteras son extraterritoriales. Muchas de esas fronteras inician desde un aeropuerto de un país. Es decir, y lo considera como tal, por acuerdos mutuos que tienen países con Estados Unidos. Y el riesgo de los Estados Unidos es el más alto en el mundo, por la potencia que es, por los intereses que tienen los Estados Unidos alrededor del mundo, y tienen 800 bases militares en el mundo. Y además tienen muchos enemigos en el mundo. Porque enemigos que se lo buscan ellos también y otros que... pero deben proteger su frontera y por eso son los acuerdos. Pero entonces, ¿qué pasa con República Dominicana? Que es un país que está muy cercano y además es un país que es muy importante para geoestratégica y geopolíticamente para los Estados Unidos. Es una gran potencia, la potencia más grande del mundo en este momento, aunque tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mantenerse como primera potencia en los próximos 2 o 3 años, ya que todos sabemos que vienen detrás de los Estados Unidos, sobre todo China, que no para de crecer y no para de inventar cosas nuevas, que es una enorme competencia. Pero la República Dominicana necesariamente es obligatorio que tiene que mantener una relación muy directa con los Estados Unidos en el campo del tema del crimen organizado, porque de aquí a Estados Unidos es muy fácil llegar, y de Estados Unidos aquí también, y de Sudamérica para acá también. Entonces la República Dominicana necesita estar bien protegida. ¿Y quién tiene que protegerla? El gobierno de la República. ¿Y cuál es el brazo de la justicia del gobierno de la República? La Procuraduría General. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Procuraduría General? Cuidar el país. ¿Pero cómo lo puede cuidar? No puede cuidar solo. Tiene que cuidarlo con la cooperación judicial internacional, que comienza exactamente con la gran potencia que es los Estados Unidos. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, todos lo saben, pero ellos son la primera potencia. No, y efectivamente, eso como tú lo planteas, y ya aquí ya hablando en el ámbito nacional, los medios de comunicación siempre se especula mucho aquí. Se va especulando con el tema de que fue para allá, para un tema de Miriam, ¿no? De Miriam... Germán Brito. Sin embargo, no, ningún medio se va con el procurador, porque debieron de irse algunos medios con él hasta allá, hasta la Fiscalía de Nueva York, conocer e investigar y no especular, porque eso trae ciertas distorsiona la importante que puede hacer, por ejemplo, la invitación que le hicieron o la visita que hizo él allá al fiscal de Nueva York. Entonces, yo creo que mantenerlo solamente en lo que es importante. Y importante sería precisamente que puedan fortalecerse los lazos de seguridad mutua, tanto de allá para acá como de aquí para allá. También viendo quizás y conociendo
los dominicanos que nos exportan de allá o importando. Muchos de ellos que vienen cientos semanales o cada 2 semanas con diferentes crímenes. Conocer también esos acuerdos sería importante. Y además dice que hay un punto también con el tema del caso de Junior, que se llama Junior Ramírez, donde está Argenis en Estados Unidos. Entonces, esa es una también posibilidad de discutir y de negociar que venga al país, porque el país le está esperando. La República Dominicana espera que para solucionar este caso, él tiene que venir a la República Dominicana. Hay que recordar que Argenis Contreras está imputado como autor material del delito, del crimen y ocultamiento del cadáver. ¿Que recién se le imputó? Entonces, sí, ya la Procuraduría General de la República había anunciado que pronto regresaría al país. Perfecto. Y es posible, tal y como tú dices también, que eso sea también dentro de los temas. Parte y que sea de los temas también, porque ya Argenis tiene más de un año, yo creo, ¿verdad? Sí, tiene más de un año, alrededor de un año, sí. Así es, y todavía se está a la espera, cuando aquí hay que... Y al que está detenido allá, está detenido en Estados Unidos. Está detenido, sí. No sabe uno por qué es tan complicado extraditarlo. Sí, aquí a veces se extradita rapidísimo. Porque los trámites de Estados Unidos son diferentes. Son muy distintos. Porque los trámites de deportación de una persona, porque el sistema judicial... Y puede apelar muchísimas veces. Exacto, es mucho más complejo. Y hasta que no se concluye, no hay una deportación, porque el sistema de inmigración no puede hacer nada, y como debe ser, hasta que no ha terminado esa fase. Claro. Entonces, nosotros es mucho más expedito, mucho más rápido, pero en Estados Unidos no, Estados Unidos dura un poco más. Bueno, y hay que cumplir con esas... El caso es que cuando el Procurador General de la República llegue al país, se va a especular muchísimo. También yo creo que ya está aquí. Ya está aquí, ya está aquí. Decía mañana es reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde anunciaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que iba a tomar un turno para exponer sobre el tema en que se dio la situación con la jueza Miriam Germán Brito, que él no se había pronunciado públicamente sobre el tema, pero que en el marco de la reunión del Consejo iba a hablar sobre el tema. Ya muchas organizaciones civiles, entre ellas Participación Ciudadana, han hecho una serie de piquetes para pedir la renuncia del Procurador General de la República. La propia Miriam Germán también. La propia Miriam Germán había dicho que le envió una carta al presidente de la República donde le pedía que el Procurador General de la República se inhibiera en votar cuando ella esté considerada, así es, para continuar en la Suprema Corte de Justicia. La votación va a ser pública también, ¿no? La votación es pública. Yo no creo que la votación es pública. No, la votación es privada. Solamente se dicen los nombres. La evaluación. La evaluación sí, pero solamente se dicen los nombres finales de aquellos que pero sí se sabe quién votó y quién no. Quién votó y quién no votó. Así es, entonces estamos hablando... El voto del presidente vale por 2. Por 2. Si hay un empate. Si hay un empate. Bueno, pues entonces si sale el procurador, digamos que se inhiba. Se inhibe el procurador y son 7, se quedarían 6 si pudiera darse un empate. Si pudiéramos ante la posibilidad de que el presidente tome... Son 7. Son 7 y 8 con el voto del presidente. Son 8, perdón. 8 con el presidente. Son 8 con el presidente. Está el procurador. Está el presidente. Presidente del Senado. Presidente de la Cámara de Diputados. 2 miembros de la Suprema. 2 miembros de la Suprema. Pero cuéntalo por 2. Sí. Espérate, me perdí ahí. Son 6. Y 2 de la oposición. Exacto. Y 2 de la oposición son 8. Son por eso 8. que en caso de empate el presidente vota por 2. Entonces, si el procurador se inhibiera, entonces, no se genera empate. No se generaría ningún empate. Entonces, eso hay que verlo en todo, ¿tú me entiendes? Ampliamente. Va a ser muy interesante. Muy interesante. Hay el segundo round mañana, vamos a ver. No, mañana no, porque eso es cuando se vaya a votar. No, el segundo round con Merán. Porque mañana se va a tratar ese tema. Está interesantísimo eso de las votaciones, porque si tú, como viven contando, aquí dicen, no, este está a favor de tal cosa, este de este y este de este. Si tú dirías, bueno, están ahora mismo 5-3, por ejemplo, 4-4, tú dirías, están 4-4, de un lado 4 y de otro 4. Si el procurador se inhibe,
en ese caso, estarían 3-4, aunque el presidente tú no votas para el empate, tú votas para el desempate. Exacto, solo tendría eso es una especulación nuestra también. Un voto. Digo yo, eso es lo que uno cree. Pero así es que se dan esas situaciones ahí. Bueno, eso es una mañana, la recusación de si prospera, sí. De si prosperara. Entonces, yo pienso que en el caso de la magistrada Miriam Germán, lo más conveniente en este momento, si se pudiera decir conveniente, es que el Procurador General de la República se inhibiera. No que fuera una recusación, sino que él se inhibiera, dado el hecho de lo que ha generado su interrogatorio porque fue un interrogatorio en realidad, de alguna manera, aunque estaba pidiendo esclarecimiento de algunas cosas, pero la forma en que lo hizo generó una situación muy incómoda a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura, y entonces lo más conveniente fuera que en este momento el mismo procurador, desde mi punto de vista... ¿Alguna vez se ha dado ese caso? No. ¿O el presidente del consejo le ha dicho a una persona, usted no tiene derecho a votar? No puede el presidente, porque tendría que ser el consejo que decida si se recusa o no. Pero nunca se ha dado el caso, aún con los conflictos que han habido con otras personas. Nunca en ninguna de las evaluaciones, aún con conflictos. Aún con conflicto. Lo que ha ocurrido con este conflicto es por las circunstancias en que ocurre y por lo que ha generado en términos públicos. Que creo yo que debería la magistrada Miriam Germán hablar al país, porque todas las personas consideran que es una mujer con una trayectoria intachable. O sea, hasta ahora la sociedad ha visto... Y el concepto que tiene de Miriam Germán es que es una mujer apegada a las leyes. Si te hacen una serie de imputaciones que no es lo que la sociedad conoce, ni es lo que tú como persona, que eres la acusada en este caso, cree que no se corresponde a tu accionar ni a tu actuación, pues lo que debería ella es, de alguna manera, decirle a esa misma población que pudo ver todo eso y que ahora se hace conjetura y que ahora se especula mucho, responder sobre eso. Sí, también no dejarlo solamente, Tineo, creo yo, a que el procurador se excedió. ¿Tú me entiendes? Que eso es la forma. Si se excedió, si no debió hacerlo ahí, si fue feo porque era mujer, que no debió tratarla así, eso es un asunto de forma. Ella debería responder ya con cuestión de fondo, para responderle a esa población también que ha escuchado todo esto, porque a nadie le gusta que lo acusen si tú no has cometido ningún delito. Tú te defiendes si es injusto. Lo que ha ocurrido y lo que se dice, lo que ha pasado en este caso, que ya está muy debatido realmente, es que fue el momento y la fase. Naturalmente que tiene una responsabilidad, tiene una gran responsabilidad la doctora Miriam Germán de esclarecer todo esto, naturalmente, pero yo pienso que en el caso del procurador, en el momento de la votación, porque ya no hay tiempo para la objeción, no se puede objetar, porque pasó el periodo de objeción. Por eso era que estaba la discusión tan agria en términos públicos, porque había una fase anterior, porque el reglamento lo decía, había una fase de objeción. O sea, si tú tenías esa información, que es lo que se le cuestiona al procurador, y es razonable que se le cuestione, si tú tenías toda esa información, ¿por qué no lo hiciste en la fase de objeción? Porque tú podías objetarla. Y en ese momento se conocía y se decidía si se evaluaba o no se evaluaba, porque no estaba en condiciones de evaluar el Consejo, dado las pruebas que se presentaran, podía tomarse la decisión en ese momento y ella podía defenderse. ¿Cuál fue el problema aquí? Que el problema es que se hace frente en la fase de evaluación, de la evaluación de desempeño, y en esa fase de evaluación de desempeño íbamos a evaluar, o sea, se iba a evaluar desde el punto de vista del Consejo el desempeño de la magistrada en su función como jueza de la Suprema Corte de Justicia. Sus sentencias, cómo la hizo, incluso se le podía preguntar sobre el tema de Víctor Díaz,
todo lo relativo a por qué falló, por qué tuvo un voto disidente, cuál la llevó a tomar ese voto disidente, cómo vio las pruebas, todo eso respecto del caso. O de cualquier otro caso se le podía preguntar todo lo que tú quisieras, pero nunca sobre lo que se preguntó en esa fase. Si tú me corriges, quizás, para ir a una pausa, ¿no? Que había un buzón anónimo, ¿no? Sí, que tú puedes depositar. Ajá. Pero eso se ve, si todo el que quiera. Todo el que quiera podrá participar, anónimamente, como tú quisieras. De manera anónima. Es decir, que, por ejemplo, si le llegaba, que quizás no conozco completo esto, pero si le llegase al procurador de manera anónima estas comunicaciones, es decir, no podría... Él la podía usar. ¿Está violando algo ahí? Él la podía usar, no. No está violando. Pero lo violó fue porque lo hizo al margen del reglamento. Lo que pasó es que viola el reglamento que ellos mismos aprobaron. Ese es el punto. Ahí es que está la situación que ha generado la crisis. Porque él pudo haberla objetado antes de llegar a esta fase. Y entonces en esa fase se leían las cartas, se le decía a ella... Si no había llegado antes. Sí. Si no había llegado, no podía exhibirla ahí. Pero no podía exhibirla en esa fase. Porque si no llegaron, tendría que hacerlo en otro momento o en otra circunstancia. Pero lo que pasa es que tenía que comunicarlo. O sea, si tú vas a evaluar, no evaluar, sino si tú vas a pedirle a una gente que te explique algunas cosas que tienen que ver con lo que se planteó ahí, tú tienes que comunicarlo antes por el derecho de defensa, que es de orden público y que es fundamental. Porque si yo te voy a acusar a ti, te tengo que decir a ti de qué te voy a acusar para que tú busques alguna cosa y te defienda. Entonces ese fue el problema. Y por eso pienso que el procurador en este caso le haría un favor al Consejo Nacional de la Magistratura diciendo, en el caso de la doctora Miriam Germain, definitivamente yo no voy a... me voy a inhibir. Mañana vamos a ver segundo round mañana también. Aunque ya eso va a ser en el proceso de votación. No digo el segundo round mañana porque mañana se va a definir eso. Dice Mariano que va a hablar sobre eso. Y se va a definir el tema de la recusación. Va a ser interesante. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos.
Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Sí, continuando con el programa, vamos Esto es a en hablar vivo, esto es en vivo. Hablar un poquito de la parte internacional ya que la nacional nos ha acaparado mucho tiempo. Así es. A propósito de la sequía y qué bueno que está lloviendo, como decíamos, se han muerto muchas vacas. Sí, hay muchas en la vida. Las autoridades competentes que no ha sido por la escasez de agua, sino por la falta de comida. Entonces, no, imagínate, una cosa va relacionada a la otra, ¿no? Porque si tiene hambre y sed también, por lo menos el agua de alguna manera le compensa la falta de hierba. Si no hay, la casa ha dicho que va a empezar a racionar ya también en lugares donde llevaba el agua 7 días a la semana, la va a llegar 4 días a la semana, y creo que sí es una buena medida también para la población completa, no solamente por tiempo de sequía, en todos los tiempos, es decir, lo que es el agua, la luz, la electricidad, la luz eléctrica, todo eso debe ser, la gente debe de tener una cultura, creo, una cultura del control y de la economía, de economizar, de la eficiencia. Y de la eficiencia, porque te digo que bañarse completamente, la gente no tiene que los lavaderos, los famosos lavaderos de carros en la calle, en la calle también. Todos esos temas. Las tuberías a veces que se rompen una gotita de agua en la noche, la gente ni se imagina. La gente ni se imagina lo que significa una gotita de agua. Puede ser 5, 6 o 7 galones de agua en la noche. Claro. Entonces hay que tener cuidado, hay que proteger nuestra agua, porque no es que tampoco hay agua de más, es limitada. Y hay que decirte que como no ha habido escasez durante mucho tiempo, la población dominicana se le olvida a la gente, se ha acostumbrado, de que antes había que racionar mucho el líquido. Entonces, volver otra vez a eso es un proceso también de conciencia, que debe tenerlo todos aquellos donde le llegue el agua en abundancia, que a veces cree que es así para todo o no le preocupa las carencias de los otros, también saber que aunque las tengan, es mejor mantenerse con esa cultura de la carencia, de la economía, que dice la cultura europea del despilfarro, del desperdicio y de botar todo, porque mira ahora mismo. Como Japón. Precisamente. Que los raciona todo. Y son millonarios. Y los chinos, todo está bien. Racionan, porque también tienen una cultura de respeto al medio ambiente. Eso es. De que eso es sagrado, el agua es sagrada. Sí. Tenemos que ver el agua, los árboles, la naturaleza, como algo sagrado que es divino. Hay que volver al politeísmo. Sí, darle vida a la naturaleza. Que tengan el respeto, tienen vida propia. Y tienen vida realmente. La Pachamama. Sí, como dicen los bolivianos, así mismo. Eso es, tú sabes, bueno, que nos fuimos en esos términos, es muy interesante, porque vamos a hablar un poquito también del apagón de Venezuela y el tema. Pero antes quiero leer un tuit rápido que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, de Jorge Arreaza.
decía que Venezuela. De Venezuela, perdón, que esta mañana, decía él hace unas horas, recibimos el equipo de la misión técnica del trabajo de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, es decir, a Michelle Bachelet, expresidenta por 2 ocasiones de Chile. Fue una reunión de coordinación e información sobre las políticas de derechos humanos y protección social en Venezuela. Dijo, siguiendo en ese mismo tenor, que las instituciones del gobierno bolivariano y los poderes públicos recibirán en los próximos días a los miembros de esta misión técnica de Human Rights de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos, con miras a la visita de esta a la alta comisionada a Venezuela. Eso es muy interesante. Tú que conoces esos temas. Hay un punto, sí. Eso es una muestra de que no tiene nada que esconder. Eso es. Y de la voluntad política. Y además del gobierno, cooperación y de colaboración con las organizaciones internacionales de derechos humanos. Así es. Porque el fundamento de la política del Estado que plantea y que ha planteado Chávez, y en este caso lo está planteando Maduro, es de garantizar que las personas de menores ingresos tengan acceso a los servicios públicos. Y esa es una tarea que tiene que hacerlo todo el mundo, realmente. Y otro punto que a mí me llama mucho la atención, y es que le dicen a Maduro que es el gran dictador de las Américas, el más grande de los dictadores que ha tenido América. Sin embargo, se autoproclama un señor en una plaza pública y no le pasa nada. Y además la oposición en Venezuela puede salir a la calle prácticamente todos los días. No apresan a nadie. Lo que a mí siempre, y no voy a poder, desde Tiempo de Renovación lo hemos dicho muchísimas veces, lo que no voy a poder perdonarle a la Organización de Estados Americanos, a ese señor, a Almagro, y a la Organización de las Naciones Unidas también, es que no ha jugado su rol. Que República Dominicana buscó la fórmula que era la precisa y la correcta, que se llegara a un acuerdo para que hubiera un proceso electoral transparente, limpio y que nadie se pudiera quejar. Pero como habían otros intereses que estaban por debajo, no se hizo como se tenía que hacer. Y hoy estamos viviendo esa situación que no le agrada a nadie, pero que además las organizaciones internacionales, los Estados Unidos, sobre todo los Estados Unidos, que hay que hacerle el llamado, tienen que jugar su papel y que dejen que estos tiempos no son aquellos. Estamos viviendo otro tiempo de transparencia. Se vio lo del camión aquel. ¿Quiénes fueron que quemaron el bendito camión? Ya lo dijo el New York Times. ¿Quién fue que quemó el camión? Que se dijo que era Maduro y sus guardias y sus militares y el dictador. No fue él. Fue la oposición. Los muchachos que estaban ahí, llevados por la oposición. Y ahora ocurre que el bendito apagón, ¿quién es que ha, cómo se llama la cuestión esa? Los hackers, hackeado el asunto del cerebro del sistema eléctrico de Venezuela? ¿Quién es que lo ha hecho? ¿Ha sido el dictador? ¿Ha sido el dictador, como le llaman? O sea, estoy diciendo en términos figurados. No. Ha venido de otro lado. Y eso no está bien. Así no se trata a un pueblo. Eso es al pueblo que se somete. Hay que decir, Tineo, que a raíz de el tercer día de apagón, ayer domingo parcial, ya se ha restablecido casi. Que se dio en muchos estados de Venezuela. Así es, el autoproclamado presidente Juan Guaidó declaró en estado de alarma nacional a ese país. Dice, debido a la calamidad que atraviesa el país por el apagón hasta el día de hoy, que todavía de manera parcial está viviendo el país de Venezuela. Dice que el Parlamento lo autorizó para declarar el estado nacional de alarma. Dice que ya habían muerto 17 personas que se encontraban recibiendo asistencia en algunos centros de salud. El gobierno venezolano había anunciado que no era cierto, que no había muerto personas productos de eso, pero parece que se quiere de alguna manera tú sabes país que llevarlo a un extremo. Son dos cosas ya que hacemos que ya están diciendo que nos vayamos, pero fíjense rápidamente, esto precisamente, esta situación que se dio con los apagones, con todo esto es para boicotear precisamente la visita de esa comisión de las Naciones Unidas. Es de suma importancia que se vuelva otra vez a retomar la legalidad internacional, que sea a través de los organismos internacionales los que tengan la facultad de llegar a un país, verificar
ya la situación y a través de esas organizaciones puedan retomarse la legalidad internacional. Y llegarse a los acuerdos. Y llegarse, si es ayuda humanitaria que necesita Venezuela, que sea a través de la ONU. Si es ayuda humanitaria, ayuda necesitamos en medicina, en esto, a través de la ONU. No a través de 3 camiones, sea a través de la Cruz Roja, sea a través de los organismos internacionales legales. Con la provocación precisamente. De 3 camiones. Entonces, 3 camiones que no ellos lo que nada. quieren hacer boicotear esta situación es para eso. Lo que se quería era que no llegara esta comisión a Venezuela para seguir, porque todo lo ha fracasado. Los intentos de asedio lo ha fracasado. Entonces, retomar la legalidad internacional es de esta vía, es por esta vía. Sí. Entonces, es muy importante para que se pueda determinar exactamente y basado en eso se puedan llegar a acuerdos reales y concretos en el marco de la comunidad internacional y en el marco de la legalidad, que es lo que representa actualmente la visita de la ONU. Hay que decir que previo a esos apagones y que se agarrara por sorpresa a ese país, ya el señor Juan Guaidó había anunciado que el día sábado habría una manifestación. Iba a haber sorpresas. Manifestaciones, imagínate, con un apagón, un pueblo ya en un estado, se puede decir, que de hostigamiento. Hay que decir que se han autoproclamado también en Ecuador, en Brasil y en Perú. Y va a seguir esta... Bolsonaro quiere meterlo preso ya. Ellos que no sigan. Y tú viste cómo la gente lo recibió. A Juan Cruz creo que se llama. Sí. Bueno. Y hay una en Rusia, la Emperatriz 12. Sí. Es interesantísimo seguirla. Porque ella te pone en el contexto que tú dices, oye, mira cómo es la realidad, la panorámica. Muy bueno. Sí. Tineo, despide tú. Bueno, será hasta mañana, si Dios lo permite, que estaremos con ustedes con tiempo de renovación. Y no se vayan, porque por ahí viene Manuel Fermín al final de la tarde. Hasta mañana.